Estamos en el capítulo 16, verso 13 y 14. Y dice de esta manera: velad. Punto número 1. Punto número 2, estad firmes en la fe. Punto número 3, portaos varonilmente y esforzaos. El antídoto para hacer todo esto bien delante del Señor tiene que ser como dice el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Puedo ser un buen velador. Puedo estar firme en la fe. Puedo portarme varonilmente. Puedo ser un varón esforzado y valiente. Pero si todo lo que yo hago, lo hago sin amor. Pablo le dice a los mismos hermanos aquí en el capítulo 13, les dice de esta manera: si yo hablase lenguas humanas, versículo 1, y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Prestemos atención. Y si tuviese profecía, es decir, si Dios me usa de tal manera que yo puedo profetizar y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Tomemos en cuenta que el apóstol está hablando a la misma iglesia en el capítulo 13 y en el capítulo 16 y pone como fundamento el amor. Pero el amor no debe de ser fingido. Un amor fingido es un amor falso, es una demostración no genuina, un afecto que yo digo tener, pero que no tengo. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Una vez más, repítalo conmigo en voz alta. Y no tengo, ¿qué dice? ¿Qué soy? Nada soy. Aleluya. Ahora entenderemos entonces lo que él quiere decir en el capítulo 16 cuando habla de velar. Velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Pero él agrega en el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque dice el versículo 8 del capítulo 13, aleluya, dice de esta manera: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Así es de que el amor es, hermanos, el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Jesús mismo hizo lo que hizo y lo hizo por amor. Dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con toda la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el llamado, ese llamado no es como el llamado nuestro. Que nosotros le podemos llamar hijo a alguien, pero no es nuestro hijo. El llamado hijo de Dios, de acuerdo a Juan, es el llamado que Dios nos hizo a la salvación y nos adoptó como hijos. Gloria a Dios. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es el fundamento. Gloria al Señor. El amor debe de ser el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y les dice estas palabras que deben de velar, que deben de estar firmes en la fe y que deben de portarse varonilmente. Aleluya. Y no solo eso, sino esforzarse. Gloria al Señor. Aquí encontramos, hermanos, estas palabras del apóstol Pablo, que yo veo y encuentro que el apóstol Pablo no elige estas palabras al azar o algo que se le vino a la mente y voy a escribir ya aquí al final de mi carta estas palabras. No. Cuando nosotros leemos toda la carta, nos vamos a encontrar que la iglesia en Corinto estaba pasando por una situación de pruebas, de cosas. Y entonces, después de hablarles a cada uno de ellos a través de esta carta, entonces finalmente él les hace un llamado a estar alertas. El que vela vigila. Gloria a Dios. Tenían unos problemas de divisiones, tenían unos problemas de inmoralidad, tenían unos problemas de doctrina. Usted se lee la carta, usted va a encontrar que unos todavía se bautizaban por los que habían muerto. Otros no creían que Pablo y Apolo habían sido hombres que Dios había levantado. Tenían problemas de la sabiduría de esta tierra. Capítulo 1 lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta que ellos creían también en la ciencia de esta vida. Especialmente en el capítulo 1 de Corintios, de Primera de Corintios, en el versículo 10 en adelante. Mire que encontramos el primer problema. Y es un problema de división. Un espíritu que aún no se ha ausentado de las iglesias. Vamos a ver que aquí habían 4 pensamientos. Si usted ha leído al apóstol Pablo aconsejando a la iglesia, e incluso aquí mismo lo dice, que todos piensen una misma cosa. Aleluya. Y dice el versículo 10. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que habléis todos una misma cosa. Este es un problema doctrinal, porque no le está hablando a la gente de afuera, sino le está hablando a la iglesia. Si usted enseña sobre Jesucristo de una manera diferente como yo lo enseño, ya hay 2 corrientes.
Ya hay dos espíritus, el de verdad y el falso. Y el apóstol comienza diciéndoles de manera rogativa y se dirige a los hermanos de una manera sólida y les dice, les ruego, poniendo a nuestro Señor Jesucristo como pilar, como fundamento. En otras palabras, Él les está diciendo, lo que yo les ruego que hagan, lo hago. No dice que lo está haciendo simplemente, prestemos atención, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que nosotros debemos de hacerlo en nombre de Él. Como que si Jesús te lo estuviera diciendo. Cuando usted lea eso, préstele atención. Porque no es que simplemente al apóstol se le sale, te lo ordeno o te lo digo en el nombre del Señor Jesús. No. Recíbelo como que si Jesús te lo estuviera diciendo. Porque yo soy representante de Jesucristo. Yo soy embajador. Y eso es lo que él explica en el capítulo 2 y el versículo en segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo segunda de Corintios 5 versículo 18 y 19, y dice el apóstol, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, preste atención, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y, ¿qué dice? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que, o en consecuencia de, somos embajadores. Y viene, dice, ya no dice en el nombre, sino dice en nombre de quién? De Cristo. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros hablamos en nombre de Jesús. Y cuando hablamos en nombre de Jesús es como que si Jesús personalmente está hablando, tratando con la persona. Aleluya. Ahora entendemos lo que Pablo dice en Primera de Corintios. Os ruego, pues, hermanos, versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu, en una misma doctrina. Porque los diferentes pensamientos trae una separación, trae una división. Y si nosotros nos fundamentamos en la sana doctrina, en la palabra de Dios, y dejamos nuestros propios criterios por un lado, entonces vamos a estar perfectamente unidos. Aleluya. ¿Cuál era el problema? Entonces dice el apóstol en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé era el lugar, era en la casa de Cloé, se reunían. Gloria al Señor. Y dice entonces que hay entre vosotros contiendas.
Es decir, unos decían, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Aleluya. Y yo de Apolos. Y yo de Cefas. Y yo de Cristo. ¿Cuántas corrientes o cuántos pensamientos habían? Habían 4. La iglesia de Corinto estaba dividida en 4 diferentes pensamientos, en 4 diferentes corrientes. Ahí es donde encontramos un problema doctrinal. Gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, entonces ahora él trae una exhortación y él trae una solución al problema que se ha generado en la iglesia de Corinto. Y él entonces hace una pregunta y dice, ¿acaso está dividido Cristo? Si Cristo no está dividido y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia no debe de estar dividida, sino la iglesia tiene que estar, hermanos, unida al cuerpo de Cristo y unidos los unos a los otros. Gloria al Señor. Y dice él, les hace algunas preguntas para hacerlos reflexionar en cuanto al problema que tienen. Número 1, ¿acaso está dividido Cristo? Número 2, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Aleluya. Y número 3, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dando a entender que todos deben de estar unidos a Cristo, porque Cristo fue el que murió por los pecados de cada uno. Cristo fue el que salvó a la iglesia. Aleluya. Cristo fue crucificado. Todos fuimos bautizados en el nombre de Cristo y no en el nombre de Pablo, no en el nombre de una denominación, no en el nombre de una doctrina o de un dogma, una doctrina de hombres, sino en el nombre de Jesús. Y Pablo le está recordando entonces a la iglesia de Corinto que si van a estar unidos será solamente a Cristo. Y si usted y yo estamos unidos a Cristo, entonces debemos de estar hermanos. Debe de haber concordia, ¿verdad? Tenemos que pensar una misma cosa. Tenemos que enseñar una misma doctrina. Tenemos que estar unidos porque Cristo no está dividido. Gloria al Señor. Ese era el problema número 1. Pero habían otros problemas y no vamos a poder esta noche ver los problemas. Había un problema de filosofía, había un problema de ciencia en el mismo capítulo. Entonces, en los versículos que siguen, en los versículos 21 en adelante, dice la palabra de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí viene el problema, porque los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Y los griegos qué piden? Sabiduría. Tenían otro problema, porque en la iglesia de Corinto no se conformaba solamente de judíos, sino que también habían griegos.
Los unos para creer buscaban señales, los otros para creer buscaban sabiduría. Habían divisiones graves, ¿verdad que sí? Este no viene de Dios porque no es muy sabio. Este no viene de Dios porque no hay ciencia en él. Y el otro decía, no creo que venga de Dios porque no hay señales. Entonces había una serie de divisiones. Y el apóstol entonces viene y les explica de esta manera, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, poniendo a Cristo otra vez arriba y trayendo al pueblo a que vea a Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el objeto de nuestra alabanza. En Él hay que poner los ojos. Hay que seguir sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Me voy a saltar algunos problemas. Capítulo 5. Ahí había un problema de inmoralidad. Versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa, hermano? Fornicación. ¿Qué más? Y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire qué problema había ahí. Grave. ¿Y dónde eran esos problemas? En la iglesia. Problemas de divisiones, problemas doctrinales, y ahora tenemos un problema de inmoralidad. Claro, en ese tiempo, muchos de los hermanos que fueron alcanzados por gracia tenían 2 o 3 mujeres, porque la cultura lo permitía, pero Dios lo salvó así. Y es ahí donde encontramos a uno de los hijos metiéndose con una de las mujeres de su propio padre. Y lo tremendo acá, que dice el apóstol Pablo, que ni aún entre los gentiles, ni aún entre los pecadores, se veía tal cosa, tal inmoralidad. Aleluya. Y dice entonces el versículo 9 en adelante: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Es importante, porque nosotros nos movemos en un mundo perdido y perverso. Nos relacionamos con gente adúltera, gente ladrona, gente estafadora. Nos relacionamos con fornicarios, nos relacionamos con gente verdaderamente mala para la sociedad. Pero el apóstol aclara, no me estoy refiriendo a esos fornicarios. Quiero que lea conmigo. Dice entonces, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, ¿o sería necesario qué? Salir del mundo.
Por eso la oración sacerdotal que hace Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, él está orando por sus discípulos y dice en su oración intercesora: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque nosotros, mientras la iglesia esté en el mundo, nos vamos a relacionar con esta clase de gente. Lo que Dios hace es guardarnos para que nosotros no nos contaminemos con ellos, que no hagamos como ellos hacen. Pero aquí viene lo serio. Y dice el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose qué, hermano, llamándose cristiano, llamándose miembro de la iglesia de Cristo, aleluya, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué le aconseja a la iglesia? Con el tal ni aún comáis. ¿Sabe por qué él habla a la iglesia de esa manera? Porque todo el que hace el mal tiene una forma de justificarlo. Y si nos juntamos con personas que viven una vida espiritual así desordenada, de una o de otra manera nos van a hacer creer su situación, y nosotros los vamos a recibir, y nosotros vamos en el futuro a hacer las cosas que ellos hacen. Por lo que la palabra de Dios aconseja: no se junten con ellos. Pero preste atención, dicen que son hermanos, llamándose hermano. Quiere decir que si vive así, vive en pecado, y si vive en pecado, no es nuestro hermano. No lo es. Amén. Aleluya. Quiere decir que aún no está en el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Tremendos problemas por los que la iglesia estaba pasando en Corinto, y ahora al apóstol Pablo le toca lidiar con todo eso, pero no para condenar a los hermanos, no para condenar a los pecadores. Eso de que no se junten, no, que fuera mi caso, y que ahora viera la iglesia que se me hace a un lado. ¿Cómo uno se siente? Desechado. ¿Y qué puede producir en mi corazón? Una reflexión, un arrepentimiento. Porque es que Dios no envía su palabra por enviarla. Yo no me voy a sentir normalmente enojado, ya nadie me quiere, no, yo me voy a poner, ¿por qué? Y Dios me va a hacer entender que por qué razón. Y eso puede traer arrepentimiento, que es lo que dice de este inmoral. Dice el tal, dice, sea entregado a Satanás. Pablo da ese consejo en el capítulo 5. Él da ese consejo en el versículo 5. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, no que va a morir, sino que va a pasar por una prueba terrible que lo va a hacer reaccionar, lo va a hacer humillarse delante de la presencia de Dios, va a buscar el perdón de Dios, va a buscar el arrepentimiento. Y en esa condición Dios lo vuelve a salvar, a restaurar. Pablo lo que quiere es de que él sea restaurado. Y es lo mismo que dice: si hay uno que se hace llamar hermano y anda en estos pasos, no se junten con ellos. Pero es para permitir la obra de Dios. Usted sabe que si a uno no le llaman la atención por lo mal que procede, uno llega a pensar un momento que uno está haciéndolo bien. ¿Estamos de acuerdo?
Pero si le llaman la atención, si le dicen, no, usted está mal, entonces uno empieza a razonar, a reflexionar y dice, no, verdaderamente tiene razón. Y uno empieza a decir, no, pero yo creía que lo estaba haciendo bien, pero no. ¿Para qué sirve eso? Para que haya un cambio, para que haya una restauración, para salvarlo. Porque ese es el problema del mundo religioso hoy. Le dice a la gente que está bien, aún estando en pecado. Y la gente está muriendo en pecado. Cuando que hay abundante gracia, abundante salvación. Aleluya. Ahora bien, el apóstol continúa su carta y se encuentra frente a diversos problemas. Aquí en esta misma carta vamos a encontrar de que él tiene que hablar en defensa de su apostolado, hablar en defensa de Apolos, porque llega un momento que a ellos como que no los quieren recibir como los enviados de Dios, los maestros, los predicadores. Y Pablo empieza entonces a decirle a ellos, ustedes son la prueba de mi apostolado. Ustedes son el resultado de la predicación de la palabra de Dios. Ustedes son el resultado del mensaje que yo les traje, lo que yo les enseñé. Ustedes están en Cristo porque Él me envió a ustedes. Ustedes recibieron la palabra de Dios y ahora ustedes son cartas abiertas, cartas leídas. Gloria al Señor. Y hermanos, tiempo hace falta para ver la serie de dificultades. Aquí hay dificultades matrimoniales. Aquí hay una serie de problemas. Y entonces ya en el capítulo 16, gloria al Señor, y en el versículo 13 y 14, el apóstol entonces, después de haberles exhortado, después de haberles enseñado, gloria al Señor, les dice, velad y estad firmes en la fe. La fe tiene nombre. La fe es Jesucristo. Estar firmes en la fe es permanecer en Cristo Jesús. Después de hablarles la situación de divisiones, las situaciones doctrinales, las situaciones de inmoralidad, los problemas de matrimonio, los problemas del apostolado, después de ir en una serie, les dice, ¿saben qué? Velen, sean diligentes, abran bien los ojos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque uno puede llegar a formar o a forjar una religiosidad y no ser religioso. Porque la verdadera religión, dice el apóstol Santiago, aleluya, es no olvidarse de las viudas y no olvidarse de los huérfanos. Una verdadera religión es una verdadera relación con Dios. Y si todos tenemos una buena relación con Dios, definitivamente todos vamos a pensar una misma cosa. Porque Dios no le pide a uno que viva de esta manera, a otro que viva de esta manera, a otro que viva de esta manera. No. El cuerpo es alimentado, ¿verdad? Por la boca. Y cuando lo que entra en la boca nutre a todo el cuerpo. Cuando fortalece a todo el cuerpo. Aleluya. Ahora bien, hay que velar. Aleluya, hay que estar firmes. Hay que hacer un trabajo de celador, de seguridad. ¿Para qué? Para que ya no se nos meta el espíritu de división. Para que ya no hayan otros, bueno, si yo no veo, no creo. Para que no se levanten otros. Si aquí no hay ciencia, aquí no hay nada. Para que no se levanten otros
inmorales, otros problemas, gloria al Señor. Entonces todos tenemos el trabajo de ver. El que ve la mira y el que mira observa, ¿verdad? Porque yo puedo darme una mirada acá, pero si no observo no me voy a dar cuenta de ciertas cosas. Yo puedo ver al hermano Josué ahí sentado, pero si me quedo observándolo, me voy a dar cuenta que está cansado, porque se le nota en sus ojos. Despierte, hermano Josué. Me voy a dar cuenta que está allá. El que observa, descubre cosas. Y eso significa velar. Un velador, ¿qué está haciendo? ¿Simplemente está parado? Un velador está viendo todo movimiento, puede ver personas que pasan, pero él puede identificar quiénes verdaderamente van de paso y quiénes andan observando también. Identifica al que observa y entonces él le pone la mirada más a ese para asegurarse de que no vaya a causar ningún daño. En la iglesia debemos nosotros velar, velar. Gloria a Dios. Pero también debemos de estar firmes en la fe. Debemos de estar firmes en Jesucristo. Gloria al Señor. El apóstol Pedro le habla a la iglesia en Primera de Corintios, en Primera de Pedro, capítulo 5, y le dice estas palabras. Aleluya. Capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad. Allá Pablo nos está aconsejando que hay que velar. Aquí el apóstol Pedro está aconsejando que hay que velar, pero Pedro agrega la sobriedad. Estar sobrio en la vida normal es estar alejado del alcohol, de lo que emborracha, alejado de las drogas, alejado de toda sustancia que va a traer inestabilidad en su cerebro. Una persona bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de las sustancias, de las drogas, en esa persona ya no hay coherencia. En esa persona ya no se puede confiar. Porque aunque la vemos caminando y viendo y despierto y comiendo, no está cabal, completo. Sus sentidos están afectados por la sustancia, por el alcohol. Y claro, Pedro no le está diciendo a la iglesia no beba, sino está hablando de una sobriedad, que los problemas de la vida, que las situaciones de la vida no te nublen tu visión. Porque si te nubla tu visión, entonces serás incapaz de velar, de observar, de ver. Y dice entonces: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un borracho no se da cuenta cuando un automóvil lo atropella. Nosotros espiritualmente tenemos que estar sobrios para que nuestra visión, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales estén atentos a todo movimiento, porque hay un adversario, un enemigo. El que sirve
en las fuerzas armadas no anda confiado porque tiene adversarios. Y si va a la guerra, tiene que estar alerta, tiene que estar velando, vigilante, porque hay un enemigo que puede llegar y lo puede matar. Pedro usa eso como una ilustración para enseñarnos que nosotros tenemos un enemigo. ¿Y cómo anda el enemigo? Como león rugiente. No es un león rugiente. ¿Qué hace el león cuando ruge? No, el león cuando ruge está dando a conocer que él está ahí. Y cuando él ruge, ¿qué pasa con los animalitos que lo oyen? Entonces el rugir del león, ¿cuál es el efecto del rugir del león? Atemoriza. El hermano me dijo algo, pero muy bueno. Produce miedo, produce temor. Entonces el diablo no es que te tocó, simplemente rugió. Y tú empezaste a sentir miedo. Y el miedo, el temor, el espanto, todo eso causa una inestabilidad espiritual. Y entonces ya es como un borracho que no sabe para dónde ir, corre y se tropieza y cae. Él no te ha tocado y no te puede tocar. Él no te puede tocar. ¿Sabes por qué no te puede tocar? Porque tú estás en Cristo. Y el diablo no puede tocar el cuerpo de Cristo. No lo puede tocar. Jesucristo, antes de que su iglesia fuera hecha, él lo dijo, ni las puertas del infierno o del Hades prevalecerán contra ella. Es decir, aquí va la iglesia y ahí se cerró una puerta y ¡pum! Y cae la puerta y la iglesia sigue. Mis ovejas, dice Jesús, están en mi mano. Y de mi mano, ¿qué dice? Nadie, no señor, ni un diablo ni nada, ni el mundo, ni la muerte, nada, nadie las arrebatará. ¿Sabía usted que hay cristianos que creen que el diablo los toca? ¿Por qué piensan eso? Por falta de fe y de conocimiento. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Anda como león rugiente alrededor. ¿Se da cuenta? Ni siquiera entra a la iglesia. Porque él no puede resistir escuchar la alabanza de los hijos de Dios aquí. Ni siquiera entra a la iglesia. Pero anda alrededor. Entonces él está viendo a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que se llenó de miedo. Al que salió corriendo. Al que se tropezó. Que eso significa al que le faltó la fe, al que se debilitó, al que se enfermó, al que pecó deliberadamente, al que no veló, y podemos agregarle muchas cosas. Pero entonces dice el apóstol en el versículo 9, ¿qué es lo que hacemos? Los que tenemos fe, los que tenemos convicción, los que estamos en Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Al cual resistir firmes en la fe. Parece que Pedro y Pablo se pusieron de acuerdo. Aleluya. Y entonces dice la palabra del Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Santiago dice que al diablo debemos de resistirle firmes. Y dice, y de vosotros huirá. Entonces nosotros debemos de estar firmes en la fe. Pero para estar firmes en la fe, entonces debemos de tener una salud espiritual excelente. Debemos de estar unidos. Debemos de velar. Cuando se habla de velar,
hermanos, estamos cuidándonos los unos a los otros. Usted me cuida, yo lo cuido. Gloria a Dios. Así como Dios hace con nosotros. Él nos cuida, Él nos guarda. Aleluya. Y el apóstol entonces dice a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 16 de Primera de Corintios, dice: velad, estad firmes en la fe, y dice: portados varonilmente y esforzados. Aquí esta palabra varonilmente normalmente aplica a los varones, porque varonilmente viene de varón. Pero la palabra varonilmente no se refiere al varón, al esfuerzo, al velar, al estar firme, no se refiere al varón solamente, sino a toda la iglesia. Varonilmente es pararse uno firmes. La iglesia se tiene que parar firmes. Varonilmente es resistir. Gloria al Señor. Y sobre de todo, hermanos, esforzados. El esforzarme no es sacar fuerza, como dicen por ahí, saque fuerzas de donde no hay. Esforzarme es llenarme del poder del Espíritu Santo, para que con el poder del Espíritu Santo de Dios yo pueda velar, yo pueda permanecer en la fe, pueda estar firmes, pueda pararme como debe de pararse la iglesia del Señor Jesucristo, la que no teme a nada ni a nadie. Gloria al Señor. Pero entonces, para que esto, cuando logremos esto, no nos cause ningún daño, ¿verdad? Porque eso puede causarnos un daño también. Tener mucha fe, tener mucho esfuerzo, o sea, puede llegar uno a pensar que uno lo ha alcanzado con sus propias fuerzas. No se le puede olvidar que quien te da todo esto es Dios. Entonces, debe de haber un balance, un equilibrio en ser fuerte como un soldado, porque esto es algo que un hombre ejercitado para la guerra tiene, que es diligente, que es firme en el entrenamiento que le han dado, que no se echa para atrás, da la vida. Debe de haber el equilibrio entre de ser un soldado rudo, fuerte, pero también ser un amante, uno que ama. Debe de incluirse entonces el amor. Y es lo que dice Pablo, que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aleluya. Y entonces el apóstol Pablo prácticamente culmina la exhortación y el consejo a la iglesia con estas palabras que son tan alentadoras, tan, hermanos, tan poderosas. Recordemos que por nuestras propias fuerzas, habilidades, nosotros no vamos a poder llegar a hacer lo que Pablo pide aquí. Pero si permanecemos en Cristo, como le dice a los Efesios en el capítulo 6 y el versículo 10, aquí está la clave. Aleluya. 6:10 dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo es de que uno se fortalece en el Señor y el poder de su fuerza? Es de esta manera, vistiéndose toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Vuelve a hablar Pablo de firmeza contra las acechanzas del diablo. Y cuando hablamos de firmeza, parece que nos está hablando de que tenemos que con mucha fuerza detener, ¿verdad? No se trata de eso. Porque no es con espada, no es con jabalina,
sino ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. Entonces mi firmeza no depende de mí. Mi firmeza depende del poder del Espíritu Santo, como lo dice el versículo 10. Mi fortaleza proviene de lo alto, mi fortaleza proviene del Señor, mi fuerza proviene de Él. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza me visto entonces de su armadura, la investidura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces cuando el diablo aparezca, va a haber un mercenario espiritual ahí y va a decir, con este no me meto. Ni el rugido le va a salir. Es más, se va a quedar callado porque no crea. Santiago lo dice. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Dice la segunda parte. Los demonios creen, dice, y tiemblan. Y usted está en Dios. Estamos en Él. Así es de que cuando el diablo y sus secuaces nos ven, se ponen a temblar, y mucho más cuando invocamos el nombre de Jesús. Porque le tienen un terror, le tienen un miedo. ¿Ha leído usted los evangelios? ¿Ha leído usted cuando los endemoniados los demonios hablaron dentro del endemoniado? ¿Ha oído usted que corrieron y se postraron delante de Jesús temblando y dijeron, Señor, ¿por qué has venido antes del tiempo a atormentarnos? Los demonios son atormentados en la presencia del Señor. Y eso les causa terror, les causa un temblor. Aleluya. Ahora nosotros permanecemos firmes. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en Él somos fortalecidos. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, y es el mismo apóstol que le habla a la iglesia y dice, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, porque el nuevo está revestido de la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, quiero terminar con esto. El consejo es velar y estar firmes. El consejo es, hermanos, que nos portemos. Mire, hay un comportamiento. Portaos varonilmente. ¿Sabe qué significa eso? Que dejemos la niñería, que dejemos de ser niños espirituales, sino que nos comportemos como un varón o una mujer madura, que ya crecimos y tenemos una madurez espiritual. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos a salir adelante y vamos a llegar hasta nuestra meta final. Y lo vamos a lograr en Cristo solamente. Mientras vivamos en este mundo, vamos a tener ciertas cosas. El ataque del enemigo no lo podemos evitar, pero hay una armadura que te protege, y es la armadura de Dios. Ahí habla que tomes el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo te va a probar. El enemigo te va a querer tentar de esta manera, no literalmente, sino te va a distraer, te va a poner tentaciones para que tú solito entres. Jesús aconsejó y pidió orar. Y dijo Jesús, orad para que no entréis en tentación. Porque el enemigo sí anda alrededor poniendo distracciones. Y soy yo el que va a entrar, el que se va a meter en la tentación.
Y si alguno es tentado, dice el hermano Santiago, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado, sino cada uno según la concupiscencia de su carne, dice, es atraído. Aleluya. Es atraído, sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Uno solamente es tentado de esa manera. El diablo no te toca literalmente de irte a tocar, de irte a meter cosas ahí, pero te pone alrededor todo. Y eres tú quien va a estirar la mano. Eres tú el que se va a dirigir hacia esa tentación. Pero si estamos fortalecidos, si estamos firmes en el Señor, si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, entonces tendremos la fuerza de vencer toda tentación y de pasar toda prueba que el enemigo pueda poner en tu camino. Fortalécete en el Señor. Llénate del poder de su Santo Espíritu. El beneficio es para ti. Aleluya. El poder del Espíritu Santo, Dios ha dejado su Espíritu Santo para que vivamos una vida cristiana victoriosa. Una vida cristiana que va de gloria en gloria, que va de victoria en victoria. Sí, tendremos batallas, pero no las vamos a perder. ¿Por qué? Porque Él pelea nuestras batallas. Y Él nos dice, estad quietos, dice el Señor, y ved la gloria de Dios. Solo en Él. Sin Él, hermanos, estamos perdidos. Sin Él, el diablo, el mundo, hará lo que quiera con la humanidad. Pero en Él somos más que vencedores. Pónganse en pie en esta hermosa noche. En Él somos más que vencedores. Así es de que en esta noche